Buenas noches, estimada. Quienes habla es la licenciada María Josefina Rosamunda de la Rosa, docente de la asignatura de Bacteriología Clínica 1, eh, del programa avanzado en Bacteriología Clínica, posgrado que se dicta en el Hospital Vargas de Caracas, avalado por la Universidad de Ciencias de la Salud. Y es un posgrado en la formación de licenciado en bioanálisis para lo que sería el diagnóstico microbiológico, o sea, a nivel de bacteriología y el control de infecciones. Bien, ¿cuál es la importancia de esta asignatura en particular? La importancia de esta asignatura es que nos permite conocer cuáles son los microorganismos patógenos que se encuentran en cada órgano y sistema, o cuáles son los microorganismos que se asocian por ubicación en un órgano y sistema, que cursan con los diferentes procesos infecciosos. Y de ahí, ¿verdad? Según el cuadro clínico que produce, nos permite tener una orientación para la toma adecuada y una toma adecuada y correcta de muestra. Además, es importante saber esto para la elección correcta de antimicrobianos que se va a suministrar. Bien, ¿por qué digo esto? No es lo mismo un proceso infeccioso que ocurre a nivel del sistema nervioso central por los microorganismos y la sintomatología que a un proceso a nivel de infección de orina. Igual los tratamientos que se utilizan, ya que no todos los antimicrobianos alcanzan los mismos, a nivel, o sea, no tienen el mismo alcance por órgano y sistema, ¿no? No alcanza las mismas concentraciones en determinadas partes del cuerpo, y de ahí es la importancia de conocer esto. ¿Qué nos permite conocer toda esta información? Nos permite orientar al médico sobre la toma correcta de muestra, ¿verdad? De manera que esa muestra sea representativa y nos permite recuperar el organismo que en verdad esté causando ese proceso infeccioso. Y a su vez orientar en cuanto al tratamiento antimicrobiano. Esto nos permite, ¿verdad?, a disminuir el coste de hospitalización de pacientes, su estancia hospitalaria, y a su vez también controlar un poquito lo que serían las infecciones, las resistencias que se están observando en estos últimos años, ¿verdad? Y en eso podemos ayudar. Bien, esta materia se editará cada unidad por órgano y sistema. Vamos a tener que la unidad 1 se trata de sistema genitourinario, y en particular vamos a tratar el tema 1 sobre las infecciones urinarias, que es el que a continuación voy a hablar como de manera introductiva en este caso. Bien, a continuación procedo a compartir pantalla. Bien, los puntos que vamos a tratar sobre las infecciones urinarias tenemos que son los factores de riesgo, cuál es la definición, los síndromes clínicos implicados, patogenia, su epidemiología, diagnóstico microbiológico y tratamiento. Las infecciones urinarias son la segunda causa de infecciones que cursan los individuos de la comunidad, y la primera causa de infecciones que se reportan en el ambiente hospitalario. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos que los factores de riesgo son las alteraciones del flujo urinario, como son la obstrucción, el reflujo vesíco-uretral, litiasis, vejiga neurogénica, entre otros. Tenemos los factores de riesgo intrínsecos al paciente, como son sexo femenino, edad mayor de 50 años, embarazo. Los factores de riesgo extrínsecos al paciente, como son diabetes, insuficiencia renal, inmunodepresión, trasplante, neoplasia, cirrosis, entre otros. Según el anuario de morbilidad en el año 2013, publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en nuestro país, las infecciones urinarias ocupaban el 10º lugar de la morbilidad registrada en la red ambulatoria, siendo las insuficiencias respiratorias agudas en las vías respiratorias superiores las que ocupaban el primer lugar.
Bien, las infecciones urinarias se define como la presencia de microorganismos patógenos presentes en el tracto urinario. Estas van en un espectro clínico que van desde una bacteriuria asintomática, pasando por una bacteriuria asintomática a pielonefritis aguda y en casos más graves a una sepsis. Bien, de acuerdo a la parte del tracto urinario que afectan las infecciones, se clasifican en infecciones urinarias bajas si afectan nivel de uretra, vejiga urinaria y las partes bajas de los uréteres, e infecciones urinarias altas si afectan lo que serían las pelvis renales y el parénquima renal. Otros términos que tenemos que tener en cuenta a consideración, tenemos que son bacteriuria sintomática, que se define como la presencia de microorganismos en la orina en una cantidad mayor de 10 a la 5 unidades formadoras colonias por mililitro, no habiendo síntomas compatibles con infecciones urinarias. Y la bacteriuria sintomática se define como la presencia de microorganismos en la orina en una cantidad mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras colonias por mililitro, habiendo síntomas compatibles con infecciones urinarias. Bien, ¿cuáles son los síndromes clínicos observados? Vamos a tener que son cistitis, que es el más frecuente, que se caracteriza por frecuencia urinaria, disuria, poliquiuria, entre otros síntomas. Tenemos pielonefritis aguda, que se asocia por lo general con las infecciones urinarias altas, ya que hay afectación a nivel del riñón, y vamos a tener síntomas como dolor lumbar, fiebre, además de los característicos de cistitis. Tenemos la pielonefritis enfisematosa, que es un cuadro más grave que la pielonefritis aguda, porque aquí vamos a tener necrosamiento del parénquima renal, y urocesis, que es el término clínico que se designa a sepsis, cuyo punto de partida es por una infección urinaria. Bien, también tenemos que las infecciones urinarias pueden ser infecciones urinarias no complicadas. Tenemos que las vías urinarias del paciente no presentan alteraciones o el paciente no presenta una enfermedad subyacente. Las infecciones urinarias complicadas son aquellas donde vamos a tener que el paciente presenta alteraciones en las vías urinarias o presenta una enfermedad subyacente o patología de base, como es la diabetes o algún otro tipo de inmunosupresión. Vamos a tener que las infecciones recurrentes son aquellas que se dan a cabo por periodos de 2 infecciones en 6 meses o más, o 3 infecciones o más en un año. Estas pueden ser de tipo de infección o persistencia bacteriana, dependiendo si el microorganismo que las produjo es la misma cepa o una cepa diferente al episodio anterior. Bien, en condiciones normales, las bacterias en la orina son eliminadas por reflujo urinario, propiedades antibacterianas de la orina, presencia de citoquinas y IgA secretorias, polimorfonucleares presentes en la superficie vesical y las proteínas de Tanner-Force. ¿Qué pasa si estos mecanismos de defensas naturales del organismo se ven alterados? O bien la carga de infecciones es más alta o los factores asociados a virulencia de microorganismos supera estas barreras naturales. Bien, se inicia así después un proceso infeccioso o el inicio de un proceso infeccioso. Bien, ¿cuáles son las vías que utiliza el microorganismo para producir infecciones urinarias? Bien, vamos a tener la vía ascendente, que es aquella que se produce por microorganismos que se encuentran en zona subyacente a la uretra, como la región periuretral o perianal, y por lo general son causadas por microorganismos adyacentes a lo que es la microbiota intestinal, en la cual utilizan esta vía, entonces ya en la uretra y por vía ascendente van ascendiendo por lo que es el aparato urinario a través de la vejiga y hacia la uretra. Esa es la vía más común. Tenemos la vía hematógena, que se produce por los microorganismos presentes en sangre que llegan al riñón, por lo general es causado por Staphylococcus aureus, Salmonella, Pseudomonas, que son microorganismos más frecuentes, incluso puede ser producido por otros microorganismos. Y tenemos la vía linfática, que es la menos común. Bien, ahora hablando de la epidemiología, tenemos que Escherichia coli es el microorganismo que es el más frecuente aislado en infecciones urinarias, generalmente en un 95% de los casos. No muestra grandes variaciones en los diferentes grupos de edad y sexo, mas sin embargo, la etiología de los microorganismos puede variar según las condiciones del paciente, sexo y grupo de edad. Ahora bien, de acuerdo al tipo de infecciones urinarias, vamos a tener frecuencia de microorganismos aislados. Vamos a tener que los microorganismos son similares en las infecciones urinarias no complicadas a las infecciones urinarias complicadas. ¿Qué pasa? Que en las infecciones urinarias complicadas, estos microorganismos suelen ser más resistentes a los antibióticos.
Ahora bien, en litiasis tenemos que son más frecuentes los microorganismos pertenecientes a la tribu Proteae, como son Proteus, Morganeles y Providencia. Estos microorganismos se caracterizan por presentar la enzima ureasa que me va a desdoblar la urea en amoníaco y CO2. El amoníaco a su vez me va a alcalinizar el medio, ¿verdad? Y esto a su vez favorece la unión del patógeno a las vías urinarias y a su vez la formación de cristales estruvitas. Por eso es que en orinas alcalinas pH 8 generalmente que tienen infecciones urinarias, estas orinas suelen tener cristales y bacterias. Vamos a tener esas características en particular. Bien, en pacientes hospitalizados, los microorganismos que se aíslan con mayor frecuencia de Escherichia coli, tenemos que son proteus, Klebsiella, Enterobater, Pseudomonas, Estafilococos, Enterococos. En los pacientes ambulatorios tenemos mayor frecuencia de aislamiento, Escherichia coli. Ahora bien, hablando de la epidemiología según grupo poblacional, tenemos que en pacientes jóvenes son más frecuentes en mujeres que en hombres, en una proporción elevada, y esto es debido a que la uretra de las mujeres es más corta que la de los hombres, que es más larga. Vamos a tener que en mujeres embarazadas los microorganismos más frecuentes son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus. Vamos a tener que en niños, si son recién nacidos, se orinan con mayor frecuencia, o se ha reportado mayor frecuencia de estreptococos grupo A y B. Los lactantes de infecciones suelen ser más comunes en varones durante los 3 primeros meses. Pasado este tiempo, después de estos 3 meses y en edad preescolar, son más comunes en niñas. Predominan los microorganismos Escherichia coli, Proteus mirabilis y Klebsiella. Y en adolescentes más frecuente Staphylococcus saprophytes. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes mayores de 65 años? La prevalencia en ambos sexos suele ser similar. Ya no hay esa marcada prevalencia en mujeres que en hombres, como veíamos en los pacientes jóvenes. Vamos a tener que en estos pacientes las infecciones, vamos a tener mayor frecuencia de infecciones polimicrobianas, y esto es por la higiene de estos pacientes. Y en los pacientes sondeados vamos a tener mayor prevalencia también de microorganismos como Proteus mirabilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Prudentia stuarti y Enterococcus faecalis. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico microbiológico, ¿qué hacemos nosotros cuando nos llega una muestra de orina en el laboratorio? Esta muestra ya una vez con las condiciones de recolección adecuadas, una toma adecuada y transporte adecuado, una vez que nos llega, bien, procedemos a sembrarlas en agar sangre y en agar cle, mediante la técnica de CAS o asa calibrada. Procedemos a realizar una línea vertical con asa cargada y posteriormente líneas horizontales sucesivas como se observa en la figura. Procedemos a incubar en estufa a 35 grados centígrados más o menos 2 e incubamos por 24 horas. Pasado este tiempo, vamos a observar el crecimiento que hay en la placa y de ahí la interpretación clínica que le vamos a dar a ese cultivo. Vamos a tener placas negativas donde no tenemos crecimiento. Vamos a tener cultivos con crecimiento puro, el cual vamos a poder observar mayor de 10 a las 5 unidades fumadas con el por mililitro en una misma morfología de colonia. En este caso, si no sugiere un proceso infeccioso, que ese microorganismo en verdad está implicado en ese proceso infeccioso. Ahora, si tenemos cultivos mixtos, vamos a ver el tipo de morfología. Si hay más de 3 morfologías diferentes, ya esto nos habla que hay una contaminación o que esa toma de muestras no fue la adecuada, por lo tanto procedemos a mandar a repetir la muestra. Ahora, si tenemos crecimiento de 2 o 3 colonias, vemos en qué proporción se encuentra una de la otra y cuál es la condición del paciente. Y aquí donde va a destacar la importancia de saber cuál es la condición del paciente para ver qué interpretación le doy a eso, si lo voy a dar una interpretación clínica o si la voy a procesar o no. Si un paciente sondeado por lo general tienen 2 microorganismos en una misma proporción, ahí a los 2 microorganismos se le da importancia clínica. Ahora, si tenemos un paciente ambulatorio, 2 microorganismos, uno en mayor proporción y uno en poquito, nada más voy a darle importancia que esté en mayor proporción. Y así, dependiendo la condición que tengamos en el paciente. Bien, ahora evaluando la morfología de las colonias, son las pruebas bioquímicas que vamos a montar para identificar género y especie. Si la colonia sugiere un coco gram positivo, procedemos a realizar la prueba de la catalasa. Si esta es positiva, realizamos pruebas de identificación para género estafilococo. Ahora, si la prueba de catalasa resulta negativa, realizamos pruebas bioquímicas para identificación de género enterococo. Ahora, si tenemos colonias sugestivas de bacilos gram negativos,
montamos una serie de baterías o pruebas bioquímicas para la identificación de las especies de bacilos gram negativos, tanto para fermentadores como para no fermentadores de lactosa. Y si las colonias sugieren morfológicamente una levadura, procedemos a realizar un fresco, una cloración de Gram, observamos la morfología y si en efecto es compatible con una levadura, procedemos a sembrar en saburo, luego incubamos por 24 horas. Una vez eso, voy a realizar una prueba de identificación presuntiva que tengamos disponible en nuestro laboratorio. Existen varias. Aquí voy a hablar de Cormier, que se realiza en el laboratorio donde yo estoy trabajando, que se conoce como la prueba de filamentación. Entonces replico en esta agar por un periodo de 48 a 72 horas y procedo a observar la morfología. Y de acuerdo a la morfología me dará una identificación presuntiva de las especies de Cándida. Bien, en cuanto al tratamiento, si tenemos que una cistitis es de origen extrahospitalario, se recomienda beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, fluoroquinolonas, nitrofurantoína, y esto va a depender, ¿verdad?, de la tasa de resistencia que se conoce para esa comunidad y que no supera 20%. De ahí la importancia de los trabajos de investigación a nivel de epidemiología, ¿verdad? Para saber cuál es la tasa de resistencia que tenemos en esa comunidad y así saber escoger el tratamiento adecuado. Incluso esto le ayuda al médico para un tratamiento presuntivo ante la espera del resultado del antibiograma y así obtener un tratamiento, o sea, en menor tiempo y que sea más eficaz y que, o sea, que permite la recuperación pronta del paciente, ¿no? Si tenemos cistitis por cándida, se debe tratar con fluconazol o anfotericina B. Ahora, si es un cuadro de pielonefritis aguda, se recomienda cefalosporinas de amplio espectro, beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasas, aminoglucósidos, nitrofurantoína, fluoroquinolonas, trimetoprim, sulfametosazole, carbapamina solo en caso de que estos microorganismos sean resistentes. ¿Por qué? Porque es como una de las últimas opciones que tenemos y se han observado en estos últimos años resistencias a los carbapaminas. Bien, como conclusiones que tenemos que las infecciones urinarias son más prevalentes en el sexo femenino, la diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes y de aquí la importancia en el tratamiento adecuado en estos pacientes, ya que por su condición suelen sufrir de reinfecciones más seguidas y por lo tanto mayor exposición al tratamiento antimicrobiano y eso a su vez favorece el desarrollo de los mecanismos de resistencia de los microorganismos a los antibióticos. La Escherichia coli es el microorganismo más frecuente aislado en las infecciones urinarias. El tratamiento aquí es muy importante que sea el adecuado posible para así disminuir o controlar un poquito esa tasa de resistencia antimicrobiana que se ha venido observando en incremento en estos últimos años. Y muy importante las medidas preventivas, seguir las medidas de higiene necesarias para, de una manera u otra, disminuir estas infecciones urinarias. Y bien, como reflexión tenemos, jamás tambalen, pase lo que pase o digan lo que digan los demás, nunca se sientan confundidos ni pierdan la confianza. Es así como debemos luchar para vivir una maravillosa vida. La capacidad para actuar de esa manera es señal de un carácter genuino. Una frase de Daisoku Ikeda, presidente de la Soka Gakkai Internacional. Bien, esto es todo por la clase de hoy. Espero que les sea de ayuda y les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en hacérmela llegar por mis redes sociales, Twitter o Instagram, @mariajosegroso, o por mi canal de YouTube. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Se despide María Josefina Rosomán.